Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Presenta Pauta Semanal. Participan Hernán Ferreira, Eduardo Manzanares, Cristian García y Juan Francisco Miranda. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. ¿Qué tal, estimados auditores de televisión? Aquí estamos nuevamente en Pauta Semanal, en Polar Comunicaciones. Estoy haciendo de invitado de piedra en este momento porque el conductor oficial está de viaje en Santiago y espero reemplazarlo en buenas condiciones. Tenemos de invitada a Gloria Chodil, presidenta comunal de la Democracia Cristiana acá en Magallanes. Hernán Ferreira, nuestro distinguido panelista ya permanente, sí, presidente de la Unión Demócrata Independiente. Comunal también. Y también tenemos acá el presidente regional del Partido Radical, invitado también en esta jornada. Tenemos muchos temas que van a estar hoy día en la palestra. Tenemos el tema, ¿no es cierto?, nuevamente de la rotonda y la vía elevada, que sigue siendo un tema de análisis y de discusión. Tenemos el tema de los 370 pacientes que en días anteriores fueron considerados que no fueron atendidos oportunamente y por lo tanto fallecieron por no haber obtenido esa atención, y hay un problema de la salud que obviamente merece nuestra atención. Y también tenemos el tema, ¿no es cierto?, de la dieta, curiosamente, que tiene que ver con el cambio climático. No sé si han sabido de esas noticias, pero es un tema que tenemos que considerar. El cambio climático llegó para quedarse y está teniendo repercusiones importantes en nuestra economía, en nuestras vidas, y yo creo que sería conveniente hablar, entre otras cosas. Así que parto lanzando, ¿no es cierto?, la primera piedra, para invitarlos a hablar, por ejemplo, sobre el tema, ¿no es cierto?, de los 370 pacientes que en días anteriores salió la noticia de que no pudieron ser atendidos y a consecuencia de esa no atención fallecieron, y esa es una triste noticia para nuestra ciudad, teniendo en cuenta que tenemos un hospital regional que ha sido considerado un hospital de élite y de lujo en Magallanes. Gloria, tú que vienes invitada hoy día. Sí, la verdad las cosas es que impacta tanto a uno que está constantemente participando de la crítica o el cuestionamiento que se puede hacer al tema de la salud. Yo soy una de las personas que ha cuestionado y criticado porque he sido parte de esa cantidad de usuarios que ha tenido una falta de atención como corresponde dentro del servicio de salud. Y hoy el saber de esta cantidad de gente fallecida no es una novedad para quienes de una u otra manera usamos este servicio. Yo te puedo comentar que hace años atrás esto pasaba, y de gente conocida que nos contaban de que los familiares lo llamaron después de 2 años por una atención médica cuando ya el familiar estaba fallecido. Hoy día nos seguimos encontrando con esta situación. No ha habido una mejora en esta atención, el de poder ir bajando la tasa de lista de espera. Y hoy día nos encontramos que con un análisis de 139 personas en el 2018 que sufrieron esta falencia de atención, tanto en consultas con especialistas que fueron derivados de los médicos internistas que hay en el hospital, pero no llegaron nunca a ser atendidos por un especialista para ver efectivamente cuál era su problema que tenían y un tratamiento especial, y otro tanto por la atención quirúrgica que necesitaban. Pero tenemos un hospital que todo el mundo grafica como de lujo desde el punto de vista de la infraestructura. Sé que hay una dicotomía. Por una parte tenemos un hospital de gran calidad desde el punto de vista tecnológico de la infraestructura, y no obstante tenemos un problema de atención de los pacientes. Que por lo demás es un problema generalizado en el país, pero obviamente nos interesa lo que ocurre en Magallanes. ¿Cuál es el problema de fondo entonces acá? Hernán, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? Sabemos que hay un tema de especialistas que ha sido histórico, ¿no es cierto?, en esta ciudad.
Mira, por lo que uno puede ver, las noticias, las informaciones que se dan, es un problema casi endémico, digamos. O sea, no es un problema estructural casi, ¿ah? Que lamentablemente cada año gente que no se puede atender, las listas de esperas siguen siendo muy largas, ¿cierto? Yo también tuve antes pasado igual también, mi hija quiso atenderla también en un hospital, un especialista. Bueno, pasaban más de 6 meses y afortunadamente la pude llevar a Santiago, porque si no, todavía seguiría esperando, digamos. Entonces, yo creo que esto nos pasa a todos. Ahora, ¿cuál es la raíz del problema? Bueno, un poco por especialistas, ¿cierto? Tenemos un buen hospital, una buena infraestructura, pero claro, si la medida que no tenga especialistas, ¿cierto? Y no solamente uno, porque uno para esta ciudad y para esta región ya es muy poco, digamos, ¿cierto? Un oncólogo es nada y así. Es muy difícil que esto se mejore. Y también hay el otro tema, ¿cómo hacemos que especialistas vayan a las regiones, sobre todo regiones extremas, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo incentivamos? Porque legítimamente muchos dicen, bueno, me voy para allá y no tengo posibilidad de capacitación, no tengo posibilidad de muchas cosas. ¿Cómo hacemos para que eso suceda? Es realmente complejo, un tema que, fíjense ustedes, que ningún gobierno ha podido sacar de raíz, ninguno. Por tanto, algo está pasando, yo no sé cuál es el problema de fondo. Disculpen, último, uno también ha leído que, por ejemplo, hay muchas camas que están no sé si en Magallanes, pero en otras regiones están que no se ocupan. Entonces dice, bueno, que operaciones, no sé si tú vayas a seguir este tema, que operaciones que solamente funcionan a cierta hora y no todo el día. En fin, hay una multiplicidad de... Considerando que la gran mayoría de los médicos en realidad cumplen con sus funciones y con el juramento hipocrático que en algún momento tuvieron, hay un conjunto también de especialistas que no atienden ni por FONASA, ni por ISAPRE, que solamente atienden de forma particular, y además la mayoría de estos especialistas se atienden gracias al concurso del Estado de Chile, ¿no es cierto?, que en innumerables ocasiones les paga. Hay una falta de compromiso de esos médicos. ¿Por qué los especialistas no están acá? El Estado no ha podido considerar, ¿no es cierto?, algún tipo de tratamiento especial para que los especialistas estén acá en Magallanes y en otras regiones. Gonzalo, tú que a lo mejor conoces un poco más el tema de cerca. Yo creo que hay un poco de todo lo que tú dices, sin duda. Creo que hay temas que tienen que ver con la ética profesional de cada quien, ¿sí? Respecto a que los profesionales, yo estoy convencido de que nos debemos a nuestra población. Somos privilegiados del momento que logramos estudiar de la forma que haya sido, pero creo que no tiene ningún sentido ser profesional simplemente como para tener más y más y más y más, ¿sí? Sino justamente para dar más y más a gente que lo necesita, que no tiene los medios como para, especialmente en el sector público, para proveerse una salud privada que aparentemente suena algo mejor en términos de atenciones, más expedita, pero todo eso también va asociado a ciertos costos. Yo creo que a problemas estructurales, como se decía recién, tienen que haber soluciones estructurales. Yo creo que está llegando el momento también, así como enfrentamos el tema de educación, cosa que está pendiente todavía, pero hay proyectos que van en una dirección, a mi juicio, correcta para mejorar la calidad de educación. Creo que también está llegando el momento de debatir profundamente en términos de la salud pública que necesita darse el país. Pero este tipo de situaciones, o lo que se ve en el norte con la CONPIN, la demora en respuesta a las licencias médicas, hay que ser muy consciente de que terminamos enfermando más a la población. Estos sistemas de gestión de manera que a todas luces resultan ineficientes, bueno, creo que hay autoridades competentes hoy día para tomar alguna resolución en lo inmediato, ¿sí? Sabiendo que esa no es la solución. Pero lo inmediato, a propósito del tema de la inmigración, hay un conjunto de médicos extranjeros que hoy día no pueden ejercer porque están topando en el tema de la UNOCOM. El presidente del gremio de los médicos, Enrique París, pero es París, ha dicho que si él tuviera que dar hoy día el examen de UNACOM no lo podría pasar, y probablemente la mayoría de los médicos.
porque solamente está hecho es una compra para los médicos que vienen recién egresando de las universidades, que están como fresquita con la materia. A lo mejor ustedes como profesionales, si yo tuviera que dar un examen de álgebra lineal como ingeniero hoy día, no lo pasaría probablemente, porque uno se mete en la cosa cotidiana. ¿Qué pasa con eso? Hay cientos de médicos extranjeros que estarían en condiciones, sobre todo en lo que es medicina preventiva. ¿No sería eso una solución, destrabar el tema como para que esos médicos que hoy día están atendiendo en el mundo de la prevención estén en los hospitales, por ejemplo? Yo pienso que sí, yo pienso que es una manera, creo que está al alcance, puede colocarse también como una medida excepcional para luego regularizar. Hay formas de plantear el tema, pero evidentemente si estamos teniendo problemas de accesibilidad a la atención médica y hay un contingente de médicos que no puede ejercer, me parece bastante razonable autorizar de una manera excepcional para esa atención y ir buscando los mecanismos que correspondan para certificar, ¿sí? Una práctica ya más habitual, en fin, o que ese mismo ejercicio les permita una acreditación más fácil respecto a este sistema que está creado. Hoy día a mi juicio hay bastante desplazamiento humano, eso también conlleva desplazamientos de profesionales y creo que esos profesionales también tienen el legítimo derecho de atender en el suelo que están viviendo. Es un tema que tiene que atender la autoridad. Son 370 pacientes que no tuvieron atención oportuna y que fallecieron a consecuencia de eso. No es un tema en una región pequeña como la nuestra y como una ciudad. Ha llegado también y nos tiene muy contento que haya logrado llegar Andrea. Sorteó el tránsito. Sorteó el tránsito, llegó en forma subrepticia por atrás de las cámaras. Sí. Así que te saludamos. Muchas gracias, Eduardo. Como secretaria general de Renovación Nacional. Acá había un cuestionamiento acá antes que tú empezaras porque solamente habían presidentes, pero no le hagas caso. No. Es una cosa más bien vemos muchas mujeres broma ya. Nomás. Sí. Con el tema de la salud, es una preocupación también. De todas maneras, la calidad de la salud, súper interesante lo que comentaba, y también el tema de que estamos al debe con los profesionales, que creo que se debe regularizar más. Creo que ya hay un proyecto de ley, o se va a impulsar un proyecto de ley que exija a los médicos que en el fondo hacen la especialidad o las becas con el dinero del Estado, que retribuyan realmente y no que solamente se dediquen, a pagar después como se da en el sector privado. Muchas veces ellos le dicen ya, ok, te pago, y no hacemos la de vuelta en el servicio público. Prefieren pagar la multa. Muchas veces las propias clínicas a las que lo llevan les pagan la multa, y esos médicos no cumplen finalmente con el compromiso con el Estado. Eduardo, mira, yo estaba leyendo el otro día a propósito de una vez un señor me hizo una consulta de un médico venezolano, digamos, y me estuve leyendo y este examen que tienen que dar, ¿cierto? UNACOM. Los habilita para atender el servicio público. Los habilita para atender el servicio público, por lo menos lo que decía. Significa entonces que si lo habilita para estar en el servicio público, pueden ejercer de manera privada. Eso es lo que yo entendí de la lectura, digamos. Porque parece solamente para ingresar al sistema público, al hospital, en fin, necesitan este examen. Pero podrían perfectamente atender en una clínica privada. Pero lo que se necesita es justamente la consecuencia desde lo público. Lo que pasa es que contrasentido, sí ha sido un contrasentido, digamos. Y si pueden ejercer en el ámbito privado, ¿por qué no pueden? Claro, hay un contrasentido, efectivamente. Pues, mire, creo que tenemos que cortar, pero hoy día, como efeméride, vamos a ir cambiando un poco el tono, nos hemos puesto muy serio en las últimas veces. 9 de agosto, en Estados Unidos, el año 1963 lanza la bomba nuclear sobre Nagasaki. Debemos recordarnos que eso fue en agosto. Sí. Fue una cosa cruenta, murieron más de 30.000 personas. Fue la primera experiencia. Creo que Estados Unidos el único país que ha lanzado una bomba nuclear sobre un país y sobre una población humana. Muere el año 63 Whitney Houston, que lindo que cantaba la Whitney Houston hace la película El guardaespaldas. Y también muere el año 89 Don Ramón Valdés. El año 89. El año 89. Y también se recuerda hoy día el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Eso fue instalado, ¿no es cierto?, por las Naciones Unidas el año 1994, para recordarnos que para nosotros los chilenos, en general, el tema de los pueblos originarios es un tema muy permanente, muy latente y muy importante. Somos un país de mezclado. En Magallanes llegaron
inmigrantes. Y habían Sí. pueblos originarios acá, los Aoniquén, los Yaganes, los Cahuéscar. los Cahuéscar, etcétera, etcétera. Seguramente Ricardo me va a dar la noticia cuando tenemos que hacer el pase para la publicidad. Faltan 5 todavía minutos, así quedamos. que Aprovechamos de enviar los quiero saludos a invitar, los pueblos los quiero de acá. invitar a un tema que es muy relevante, que está hoy día lanzando el gobierno una contrapropuesta. Digo contrapropuesta porque hubo una propuesta original por la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo respecto a rebajar la jornada laboral a 40 horas. El gobierno ha respondido, ya que esta propuesta que hizo Camila Vallejo ha tenido una gran sintonía en general en la masa laboral, que hay un 75% de apoyo, inclusive de apoyo de los propios parlamentarios como el senador Osandón y la diputada Osandón también, y otro diputado más de Renovación Nacional, entendiendo que efectivamente el mundo avance hacia allá. Avance hacia disminuir la jornada laboral de manera de darle mayor disponibilidad horaria a las personas para tener mejor calidad de vida. El gobierno ha respondido con una propuesta alternativa que significa 41 horas, que va a ser en forma paulatina, pero que además le agrega el tema de la flexibilidad, que es una cuestión que ha sido de alguna forma cuestionada en un país donde la masa laboral, creo que un 20% de la masa laboral está hoy día sindicalizada, y por lo tanto la asimetría de negociaciones es muy difícil que se dé para que esa flexibilidad no sea impuesta finalmente por el empleador. Así que abro nuevamente los fuegos. ¿Quién pide la palabra, por favor? Hernán. Hernán El pide abogado. la palabra ¿Qué dice? Bueno, respecto al tema. Igual tenemos un poquito de minuto, pero tú has señalado que el mundo avanza, ¿cierto?, hacia allá. Y yo estaba pensando que tú me decías eso, el primer mundo avanza hacia allá, ¿cierto? El mundo desarrollado avanza hacia allá. Efectivamente, en Francia son 30 y tantas horas, digamos. 35 en Francia, sí. 5 horas. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, ¿por qué todo el proyecto se quedó tan pasado? ¿Y por qué no puso 35 o 30? Porque para que seamos más desarrollados todavía, Claro. no ponga 30, ¿no? Y si tú pones una encuesta y dice la gente, ¿usted trabajaría por 30 horas el mismo sueldo? ¿Qué te quiere decir la gente? Que sí. O sea, no es el tema de si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo, porque la gente va a estar de acuerdo. Sean 40, 38, 37, 30, va a estar feliz la gente. Quiero decirte que en Francia se impuso, y en muchos países, la flexibilidad, no la flexibilidad, el cambio de horario a una menor cantidad de horas de trabajo, cuando la tasa el PIB de esos países no era lo que es hoy día. Estamos hablando de PIB muy parecido a lo de Chile, un poco más. Pero además lo de fondo que ellos plantean es que en general lo que se debiera discutir es la productividad. Claro. Y sin embargo, lo que ha ocurrido precisamente que en esos países donde se ha disminuido la cantidad de horas, ha aumentado la productividad. Es decir, no es un argumento decir que porque se trabaje menos la productividad va a ser menor, sino que ha ocurrido lo contrario. Entonces también es un elemento a tomar en cuenta. Bueno, y son países desarrollados porque producen más, ¿no? Porque la productividad es alta, ¿cierto? Y todo el mundo sabe, yo no he tenido la suerte de ir a Europa, pero todo es cosa de leerlo, y hay gente que viene de Europa y te dice, o de Estados Unidos, mira, la gente llega a trabajar, ¿cierto? Y sale de su trabajo, a veces muy temprano, trabajando. O sea, nosotros los chilenos somos un poquito sacadores de vueltas a la conclusión que tú quieres decir. No, hay que decirlo nomás, si tú lo piensas así. ¿Cierto? La suerte entre gitanos, ¿cierto? Sí, sabemos que es así. Sabemos, y de hecho todas las empresas muchas veces se quejan por ese tema, ¿cierto? Y uno vemos que eso a veces va, no solamente en temas privados, en servicio público también, uno va, qué sé yo, uno los ve relajados, leyendo el diario. Yo un día fui, yo tuve algún cargo. No sé, bueno, yo creo que la gente. Gonzalo, tú dices que no. Sí, yo creo que es una caricatura también, autoflagelante también, referirnos así a lo que ha conseguido el mundo del trabajo en Chile. O sea, yo creo que hay que mirar también el barrio. Chile es uno de los países que está muy bien posicionado en América Latina. Y el que más horas laborales tiene por persona. Sí, ya voy a eso. O sea, yo quiero que entendamos que Chile es un país al que la gente quiere venir, ¿sí? Aunque los chilenos quieran salir, no sé. Lo digo con un poco de sarcasmo, porque no es así. Chile goza de prestigio internacional, y eso ha sido gracias al trabajo de su gente. No puede ser de otra manera, y a los indicadores que ha logrado ese mismo trabajo. Pero también tenemos indicadores que nos perjudican.
Y yo celebro esta iniciativa, al menos que se discuta y que se discuta con profundidad, porque no se trata... Y que ambas partes quieran disminuir. Sí, porque Es que ahí hay que ver lo pero positivo. es que hay un tema muy importante y yo como psicólogo les puedo decir que el tema de la salud mental en Chile es un tema que hay que preocuparse. El agobio laboral, por estrés ejemplo. laboral. Y todo lo que repercute a partir de una atención permanente, de horas de trabajo extenuante, si uno también, no es quizás la realidad de Magallanes, pero a nivel país hay áreas metropolitanas donde hay que sumarle los desplazamientos de la gente, de su lugar de origen al de trabajo, en fin, van generando condiciones que son adversas para el desarrollo de las personas. No es casualidad que seamos uno de los países que más consume fármacos, por ejemplo, ¿sí? O más licencias médicas presentamos por trabajos que son extenuantes. Entonces a mí me parece que también reducir la jornada laboral a 40 horas también apunta a dar unas mejores condiciones de salud a la población, y eso me parece muy positivo. Perfecto, vamos a continuar con este tema porque creo que es interesante. Vamos a hacer un pequeño paralé para poder colocar acá a quienes auspician este programa tan visto por la televisión y los oyentes regionales.